Entonces, vamos a empezar con el tema. Yo creo que es el único tema que vendría en el tercer parcial y es relacionado a los pronombres relativos en dativo. ¿Ok? Nada más para tener en cuenta a qué se refiere o recordar un poquito, porque me parece que por ahí ya habíamos comentado los pronombres relativos en acusativo y en nominativo. Ahorita pues vamos a checarlos en dativo. De entrada, una de las cosas que tenemos que considerar o saber es que cuando tenemos una frase que tiene un pronombre relativo, independientemente de que esté en dativo o no, ahorita obviamente vamos a concentrarnos más en dativo, se traduce como ¿qué? ¿Ah? Como cuando en español dicen la computadora que tú tienes, el señor que vino ayer. Esa palabrita que es la que vamos ahorita a expresar con dem, der, dem o denen para el masculino, femenino, neutro y plural respectivamente. ¿Ya? Aquí nada más un tip por si les sirve de algo. Observen que coinciden con los artículos definidos, ¿no? En dativo. Dicen dem, der, dem. El único que tendrían que cuidar es el den. Bien, porque normalmente el artículo definido en dativo es den, nada más den. Aquí ya es otro uso, por así decirlo. Estamos tratando de entender que son enunciados relativos. Así se llama, enunciados relativos. Y estas palabritas son los pronombres relativos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos unos 4 ejemplos. Dice, der Mann dem ich gratuliere. ¿Qué creen que dice ahí? ¿Cómo lo traducirían o entenderían? El hombre que yo visito, que Ándale, el yo hombre felicito, que yo felicito. agradezco. No, gratulieren es más como felicitar. ¿Ya? Sí, sí, sí. Gratulieren. La de agradecer es la de abajo, la de danken. La de abajo dice, die Frau, der du dankst. Ahí sí está el verbo agradecer. ¿Qué dice ahí? La mujer que tú agradeces. Ándale, la mujer que tú agradeces. Así, ¿no? O incluso, tal vez como para darle un poquito más de sentido, porque a lo mejor nos suena un poco raro en español, sería algo así como la mujer a la que tú agradeces. Porque normalmente en español el verbo agradecer y felicitar llevan la preposición a. Yo felicito a mi papá. Yo agradezco a mi papá. ¿Ya? Pero recuerden que como no podemos traducir siempre de español a alemán, alemán a español, pues por ahí se pueden perder, por así decirlo, esas palabritas y no necesitarlas. ¿Ok? Y 2, pues hay verbos que en alemán no necesitan, preposiciones, ¿no? Ejemplos, gratulieren y danken, no necesitan preposiciones. La 3 dice, das Kind mit dem spielt. ¿Qué creen que dice ahí? El niño con el que él jugó. Ándale, aquí si se fijan, sí tiene el con, porque en alemán sabemos que el verbo spielen, pues como que a fuerza tiene que llevar el mit, ¿no? Como cuando dicen, ich spiele mit dem Hund, ich spiele mit meinem Sohn, y así. La 4 dice, die Männer, mit denen sie tanzen. ¿Qué dice ahí? Los hombres con los que ella va. Excelente, ¿ya? Los hombres con los que, está en plural, ella baila. E incluso aquí más que ella diría ellas, también está en plural. ¿Cómo lo podemos identificar? Por el verbo dice tanzen, no dice tanzt. ¿Ya? Detallito por ahí de comprensión lectora, ¿no? Hay que recordar. Es coincidencia el pronombre para decir ella y para decir ellos o ellas, pero el verbo nos va a ayudar a diferenciarlo un poco. Si dijera si tanzt, oh, ella baila, pero como dice si tanzen, ellas bailan, ¿ya? Pero sí, es lo que dice, los hombres con los que,
plural. Ellas bailan. Entonces, analicemos los ejemplos, ¿no? Tenemos primer detalle o punto a considerar. Si se supone que estamos tratando de hacer frases en dativo, los verbos tienen que ser dativos, ¿no? Por eso tenemos gratulieren, danken, spielen y tanzen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, eso ya nos da la entrada, por así decirlo, a una frase en dativo. Ahora, lo importante es tratar de leer o identificar de quién estoy hablando. Y digo de quién porque normalmente es dativo. Recuerden que habla de personas, normalmente. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Dice, de Armand. Ah, pues es masculino. Por eso usamos dem. Para hacer esta como, no quiero decir traducción, pero como equivalencia del que, pero el masculino sería dem. En la 2 dice die Frau. Aquí es femenino. Por lo tanto, lo que voy a usar es der. En la 3 dice das Kind. Es neutro. Entonces, lo que voy a usar es dem. O sea que es la misma palabra para el masculino y el neutro, ¿no? Coincidencia. Y en la 4 dice dimena. Plural. Por lo tanto, voy a usar denen. ¿Sí? Más o menos. Sí. Excelente. Vamos a ver. Pueden pensar una frase. Por ahí me gustaría escuchar a 2, 3 personas. Piensen en una frase de este tipo, donde dicen, tiene que ser dativo, por lo tanto piensen en el verbo en dativo, ¿no? Por ejemplo, el Señor al que yo agradezco. O el Señor con el que yo juego básquetbol, ¿no? A ver, piensen en alguna frase o pueden tratar de traducir algo de lo que yo dije. A ver, ¿cuál, Graciela? Die Menschen der sie hören. Sería das Mädchen. Das Mädchen. Dem Dem. sie hören. Sie hören. Ok. Si analizamos esa frase, das Mädchen está bien, ¿no? Porque es neutro. Das Mädchen. Dem podría estar bien porque pues es neutro, ¿no? El detalle aquí es el verbo. El verbo que estás usando es hören y hören es acusativo. Entonces no aplicaría, pero estuvo bien. El intento es muy bueno. Aquí lo único que yo haría en tu ejemplo es cambiar obviamente el verbo. El verbo tiene que ser dativo. A ver, ¿qué otro verbo dativo podríamos pensar? Se vale repetir, ¿eh? Realmente a veces son muy limitados los temas o las listas, por así decirlo, de verbos. Entonces, ¿se vale repetir? Profesor, ¿el verbo helfen es dativo? Helfen, bien, ese es dativo. Ok, entonces un ejemplo podría ser Meine Schwester der ich helfe. Ok. Diría mi hermana que yo a la que yo ayudo. A lo mejor sería die Schwester, podría quedar. Die Schwester der ich helfe. La hermana a la que yo ayudo. Me gusta. Ok. O igual otra idea. ¿Qué tal esta? A ver, solo escuchen a ver si queda bien. Dice, die Frau der ich helfe ist meine Schwester. Es más o menos lo mismo que dijiste. A lo mejor un poco como más de información, por así decirlo, más detallitos, porque está diciendo algo así como, la señora a la que yo estoy ayudando es mi hermana. Sí, y ese quedaría bien igual como para corregir un poquito lo que por ahí nos habían dicho antes. Sí, helfen es el verbo en dativo y esa quedaría muy bien. A ver, uno más. ¿Alguien más que tenga una idea? Yo. A ver, Virginia. Der ich gratuliere ist meine Schwester. Excelente, sí. Vamos a
corroborar, no pasa nada. Un poquito, palabras más, palabras menos. Das Mädchen, otra vez fue neutro. En das Mädchen es neutro. Das Mädchen, dem ich gratuliere, ist meine Schwester. Excelente. Bien. Y así quedarían. Vamos a intentar hacer ahora ejercicios. A ver. Siguiente diapositiva. Aquí está el ejercicio. Nada más un detalle, un segundito. Vamos a cambiarle la instrucción. Porque la instrucción dice que están en nominativo y eso es falso. Están en dativo. Están en dativo. Y una vez más, nada más como para corroborar. Así como le llaman, revisando rápidamente los enunciados, fíjense que los verbos son dativos. Dice arbeiten, tanzen, helfen, gratulieren, danken y otra vez arbeiten. ¿Ya? Todos son dativos. A ver qué tal. Isaac, ¿cómo quedaría la primera? ¿Alguna idea? Sí, sería der Mann mit dem ich arbeite. Claro. Dem. ¿Ya? Masculino. Dem. Bien. Sí, masculino, dem. Excelente. Aranza, la 2. Die Frau mit den ich tanze. Excelente. Frau es femenino, der. Bien. Graciela, la 3. Das Kind, den du geholfen hast. Excelente. Das Kind es neutro, dem. ¿No? A ver, por ahí. Karina, la 4. Die Männer, denen Gogen gratuliert hat. Claro. ¿No? Como es plural, sería denen. Bien. A ver, la 5. Marcos. Das Kind es plural, digo, es neutro. Es neutro singular, ¿eh? Dem. Dem. Sí, excelente. ¿Ya? Es neutro. Dem. Bien. A ver, ¿quién nos falta? A lo mejor repetimos un poquito. Luis, la 6. Sería die Kinder denen y danken. Excelente. Ese sí está en plural, ¿eh? Die Kinder denen. Bien. Y la última. Virginia, no pasa nada. A ver, la 7. Der Professor mit dem du arbeitest. Claro, arbeitest. ¿Ya? Que dice algo así como el profesor con el que tú trabajas. ¿Ya? Entonces, creo que ya está un poquito entendido. Nada más sería cuestión de pues, seguir haciendo ejercicios para ya terminar de definir bien esto. Entonces, ahorita les subo ejercicios en la página para que sigan practicando. ¿De acuerdo? Nada más 2 detalles para cerrar. Ya está, para cerrar esta parte. No sé si se fijaron que el verbo está al final. ¿Ya vieron? Ah, sí. ¿Ya? Todos los verbos están al final. Nada más cuiden, por ejemplo, como el número 4, la frase está en pasado, en la estructura esta que conocemos como perfecto, pues sabemos que necesitamos un auxiliar, en este caso haben, y eso es lo que está al final, el verbo haben. Ahí está, hat. Entonces, nada más como comentario, si tuviéramos un verbo modal, por ejemplo, pasaría lo mismo. El verbo modal estaría al final. ¿Ya? Entonces, ese es primer detalle a observar, ¿no? A checar. El verbo está al final. Segundo detalle. Fíjense que hay una coma, digo, por aquello de la ortografía es importante. Siempre está una coma, como que hablas de alguien, pones coma, ya dices algo extra, ya ahí quedó. Sin embargo, se puede seguir diciendo algo más todavía, como que un extra más, por así decirlo. Yo podría poner una coma y decir algo. Ejemplo,
Me gusta mucho la 7, por ejemplo, que dice, el profesor con el que tú trabajas. Se entiende muy bien, digo, así pues, no sé, así como que, ¿con quién vas a hacer el proyecto? ¿Quién es tu asesor? Ah, pues el profesor con el que tú trabajas. Va a ser el mismo, ¿no? Ok, ya. Queda bien, se entiende muy bien. Pero ¿qué pasa si quiero decir algo extra del profesor? Por ejemplo, está viejo, ¿no? Dices, el profesor con el que tú trabajas está viejo. Tú dirías algo así como, der Professor, mit dem du arbeitest, coma, ist alt. ¿Ya? Solo es como completar la frase, ¿de acuerdo? Por si en los ejercicios de la plataforma llegan a ver algo así, que no les saque de, como dicen ahí, que no les confunda, que no les saque de onda. Ahí está, ¿de acuerdo? Más o menos, entonces ya está un poquito mejor. Sí. Bien. Entonces, ese sería el único tema. Cualquier cosa me pueden escribir al celular y ahí les puedo también seguir apoyando, dando ejemplos o mandándoles alguna preguntita por ahí. Y seguir checando esto, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos una pequeña pausa con respecto a esto. Hasta aquí quedaría. Y ya está. Ok.